Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce Yasmín López Jaramillo. Soy del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, modalidad de educación a distancia en San Fernando, Tamaulipas. Yo voy a explicar un pequeño mapa mental sobre la clasificación de costos y estado de costos de la producción y ventas. Se divide en ocho la clasificación y se subdivide en pequeñas ramificaciones. Voy a empezar explicando uno de ellos, que el primero es se clasifica atendiendo la función a la cual se aplica. Este se subdivide en cinco, que son los costos de adquisición, los costos de explotación, los costos de producción, o estos también se conocen como costos de transformación, los costos de operación y también los costos extraordinarios. Bueno, primero que nada vamos a empezar con los costos de adquisición. Pues estos tienen como objetivo determinar el costo de algún artículo, de algún producto. Pues un ejemplo muy básico de esto podrían ser los materiales de alguna industria. También están los costos de explotación, que pues como su nombre lo dice, es determinar el costo de ya sea la extracción de recursos renovables o no renovables para así beneficiar a nuestra empresa. También están los costos de producción, que estos pues son los costos que se aplican a las empresas de transformación y también que están integrados por varios elementos. Uno de estos son el costo de los materiales, podrían ser los salarios directos o gastos indirectos también de la producción. También están los costos de operación, que estos son los que tienen como objetivo determinar lo que cuesta, ya sea algún producto, algún servicio, o también pueden ser ya sea vender o financiar pues dichos productos o servicios. Después están los costos extraordinarios, que estos son los costos pues no ordinarios. Después se divide y sigue atendiendo al grado de conducta o una relación en volumen. En estas se encuentran tres, que son los costos fijos, los costos variables y los costos mixtos. Los costos fijos, como su nombre lo dice, son aquellos costos que siempre tienen que ser, o sea, que tienen por ejemplo, que siempre tenemos que pagar exactamente lo mismo, que nunca sufren una alteración, que siempre es la misma cantidad. Un ejemplo de esto podría ser el ejemplo de algún obrero o de algún contador o ingeniero que esté a nuestro cargo. Este, estos son los costos fijos que estaría siempre la empresa pagando. Después son los costos variables, que esto, como su nombre lo dice, pues son los costos que tienen variación. Esto depende del volumen. Por ejemplo, si tenemos una empresa que está produciendo pan, depende mucho del volumen de producción de la empresa, depende de cuánto nos pidan, la cantidad que queremos entregar. Esto varía según el cliente y según las necesidades que tengamos. Después tenemos los costos mixtos, que también se denominan también semifijos o semivariables. Estos son aquellos que están compuestos por dos elementos, una parte representada por costos fijos o de estructura y otra parte por los costos variables. Por ejemplo, es el caso de la energía eléctrica que consumimos en nuestra empresa. Después se encuentra en nuestra clasificación por naturaleza de la empresa, que se divide en dos, pues por costos de órdenes y por costos de procesos. Los costos por órdenes son los que nos van a permitir calcular los costos de los materiales, pero de manera separada. También se permite este, identificar la labor directa y los gastos indirectos de la producción. También se encuentran los costos por procesos, que este básicamente es un procedimiento en el que se emplean algunas industrias. Normalmente se emplea más en industrias que la producción es continua y pues se utiliza más porque pues buscan tener un poco más detalle sobre lo que se está produciendo y así puede pues cuantificarse, o sea, tener una medida de lo que se está produciendo, ya sea por kilos
por metros, por toneladas, por litros, no sé, dependiendo de nuestra empresa. Después se encuentra atendiendo al momento en el que se registran y se determinan, que este se divide en 4. Los costos históricos, los costos predeterminados, los costos estimados y los costos estándar. Los costos históricos se denominan también costos reales o costos post-mortem. Bueno, estos costos se obtienen después de que un producto haya sido manufacturado, perdón. Esto quiere decir que nos está indicando cuánto ha costado dicho producto. Los costos predeterminados son los que se calculan antes de producir un determinado artículo, es decir, como que tenemos previsto lo que va a costar dicho producto. Por ejemplo, tenía el ejemplo de una panadería, una empresa que produce pan. Bueno, en esta si ya tenemos previsto la cantidad que vamos a gastar, ya sabemos, tenemos una idea de lo que se va a gastar en realizar, no sé, una orden de pan. Después tenemos los costos estimados, que es una técnica de vinculación, la cual los costos se calculan sobre ciertas bases empíricas. Estas tienen como finalidad pronosticar el valor y la cantidad de pozos de producción. Después se encuentra el costo estándar, que es el cálculo que se efectúa para generar las bases científicas sobre cada uno de los elementos del costo determinando el producto. Después se encuentran los elementos o por gastos de naturaleza. Este se divide en dos, ya sea los costos directos o los costos indirectos. Los costos directos son los costos que se utilizan en un material directo o, por ejemplo, la materia prima, los sueldos, los salarios de algún obrero. Los costos indirectos son los que no se pueden localizar, no se pueden encontrar y no se encuentran de manera precisa. Los cargos se efectúan por base a algunos, por ejemplo, la mano de obra indirecta, los gastos indirectos de producción. Después se encuentra atendiendo al control de los materiales, que este se divide en dos, que son los costos complejos y los costos incomplejos. Los costos complejos son aquellos que básicamente controlan los materiales y la producción de un procedimiento. Y los costos incompletos son aquellos que no emplean el procedimiento de inventarios. Es decir, que estos requieren más la intervención física de las existencias finales para determinar el costo de consumo de algunos materiales. Después se encuentra atendiendo a la empresa a la cual se aplica, que se divide en los siguientes, que son los costos comerciales, los costos industriales, el costo bancario y los costos municipales. Bueno, los costos comerciales, estos se aplican, como su nombre lo dice, a una empresa comercial. Los costos industriales se aplican a alguna industria. El costo bancario, pues a algún banco. Y los municipales se aplican, por ejemplo, en una alcaldía municipal. Después se encuentra atendiendo al periodo. Eh, es con referencia al tiempo que se abarca la determinación. O sea, dependiendo del periodo de tiempo, ya sea pueden ser meses, años, pueden ser pues semanales, mensuales o trimestrales o cada 6 meses también. Después se subdivide por departamentos, que es de acuerdo a la acumulación de costos. Se efectúa por departamentos, ya sean de producción o de servicios, perdón. Es todo y muchas gracias.